¿Qué tal estás? Voy a compartir en este vídeo uno de los temas que creo que personalmente más me habéis solicitado para abordar y, en fin, detallar en estos vídeos que estoy compartiendo con vosotros de una temática muy concreta. En esta ocasión vamos a compartir sobre el suicidio, evidentemente desde el punto de vista más espiritual. Sé que es una temática ciertamente sensible, es una temática delicada y evidentemente voy a tratar de compartirla desde el máximo respeto, desde la máxima sensibilidad y profundidad que se merece, porque sé que conlleva muchísimo, muchísimo dolor y sufrimiento, principalmente para las personas, amigos y familiares que han vivido en primera persona pues, lo que es el suicidio de un ser querido. Fijaros que para tratar de poder compartir y abordar esta temática tan importante, el suicidio, insisto, desde el punto de vista espiritual, voy a basarme en tres fuentes principales que para mí son importantes y tenemos muchísimo, muchísimo material que creo que es importante ponerlo encima de la mesa y evitar cualquier juicio, cualquier opinión o cualquier valoración personal que cada uno pueda tener al respecto, porque, insisto, es un tema muy delicado, muy personal, que lo que requiere es del máximo discernimiento y desde la máxima lucidez posible para no entrar en un juicio personal, en una proyección personal, etc. La primera fuente que vamos a hablar, evidentemente, es eso que nos han aportado los grandes maestros, sabios y sabios de todas las épocas, con esas facultades que han tenido internas de poder ver qué es lo que sucede en el más allá y ver qué es lo que sucede con esas almas que deciden por voluntad propia, pues en ese caso, acabar con la vida, ¿no? Es decir, cometer el suicidio por las razones del tipo que sea. Pueden ser razones psicoemocionales, pueden ser también razones de falta de sentido de vida, sin encontrar muchas veces esa misión por la que hemos encarnado, puede ser a veces por la pérdida de un ser querido. O sea, son múltiples las decisiones que una persona puede, en su ámbito mental y emocional, determinar para poner fin a su vida. Por tanto, esa sería la primera fuente. La segunda fuente tenemos las famosas ECMs. Es decir, en los últimos, diría yo, 50 años tenemos un material impresionante en materia científica con mucho rigor, con mucho trabajo detrás, con muchos casos y cada vez más de personas que pues eso, han tenido una experiencia cercana a la muerte y nos han descrito con mucho detalle todo lo que se vive en esas experiencias. Y también, por supuesto, tenemos ECMs, experiencias cercanas a la muerte, de personas, de seres humanos que pues cometieron ese suicidio, ¿no? Y evidentemente lo han descrito, se ha documentado, e incluso hay, insisto, mucho estudio científico que determina claramente cómo es ese mensaje, cómo esa descripción de la que comparten dichas personas. Y finalmente tenemos una tercera vía de estudio que es interesante también, que es en consulta. Es decir, sabemos que la terapia regresiva, propuesta por médicos, incluso por psiquiatras de mucho renombre, psicoterapeutas, en fin, terapeutas que conocen y trabajan esa herramienta tan importante y tan relevante como es la terapia regresiva, nos ha aportado muchísima, muchísima información para seguir conociendo más, para seguir profundizando con mayor detalle lo que pasa después de desencarnar y en concreto con las personas que deciden voluntariamente acabar con su vida. Bien, con esa síntesis de estas tres fuentes vamos a ver cuáles son algunas de las reflexiones que os quisiera o que siento particularmente que quiero compartir con todos vosotros. Bien, lo primero y más importante para mí es quitar cualquier idea que pueda haber, cualquier elemento moral, dogmático que pueda haber en relación al suicidio. Es verdad que en nuestra cultura, en nuestra tradición más judio-cristiana, se nos ha casi impuesto, marcado todavía ese elemento de que el suicidio tiene que ver pues con lo que nos vamos a encontrar después, ¿no? Es decir, cuando la persona acomete ese proceso, pues justo después va a vivir un auténtico infierno. De hecho, va a entrar en el infierno, donde va a haber mucho castigo, donde va a haber mucha represión, ¿no? Donde va a haber una respuesta a ese acto que la persona ha cometido y va a haber muchísimo dolor y sufrimiento por
esa decisión que la persona ha cometido, ¿no? Mucha carga, mucha culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, insisto, es absolutamente falso. Es decir, la persona que comete un suicidio no va a entrar en ese infierno que se nos ha vendido. Evidentemente, ese infierno lo podemos trasladar simbólicamente a otro elemento que luego compartiremos, pero lo que es el infierno como ese espacio de dolor tenebroso, doloroso, etcétera, no lo vamos a vivir. Con lo cual, quitemos, por favor, cualquier elemento de juicio que en estos temas es propenso a poner una etiqueta, a poner un juicio personal, una proyección personal. Cuidemos al máximo y, sobre todo, percibamos que en estos casos hay muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, no solo por la persona que ha desencarnado y que evidentemente toma esa decisión, sino por las personas que están alrededor, ¿no? Con lo cual, seamos muy sensibles y muy cuidadosos en emitir juicios y poner esos elementos de culpas, de castigos y demás, porque no es real. El segundo elemento importante también que tenemos que comprender, es decir, que para el alma todo tiene un sentido profundo y también lo tiene el suicidio, como no puede ser de otra forma. El suicidio, evidentemente, es una forma de desencarnar dolorosa. Veremos qué significado tiene a nivel espiritual, pero evidentemente nuestra dimensión interna no está al margen de esa decisión. Todas las decisiones que al final se acometen en nuestra vida y en relación, evidentemente, a la muerte, el alma, nuestra dimensión interna, tiene mucho que ver, es decir, es el protagonista, es el que impulsa esa fuerza, ¿verdad? Para poder luego al final materializarla, evidentemente con la personalidad, nuestro yo físico, mental y emocional, pero es nuestra dimensión interna la que impulsa esa forma de desencarnar. Con lo cual, el mensaje final también tiene que ser ese, es decir, todo está en el marco de que es como corresponde para la persona, para su evolución y para su desarrollo en conciencia. Es decir, para el alma, evidentemente podemos entrar en la personalidad y lo que conlleva el dolor y sufrimiento y lo que hay detrás, pero para el alma, en términos de conciencia, esa experiencia tiene un sentido profundo muy importante. Por otro lado, la tercera reflexión, la siguiente reflexión que os quiero compartir es, en pocos casos, es verdad que son muy pocos casos los que se han podido encontrar y se han podido describir, que el suicidio está dentro de la planificación prenatal que el alma de alguna manera prepara. Ya sabéis que preparamos con mucho cuidado con nuestros maestros, con nuestros guías, nuestra planificación prenatal, es decir, todas aquellas vivencias, todas aquellas experiencias que vamos a vivir, la forma en la que vamos a desencarnar, en fin, las relaciones de causa y efecto que tengamos pendientes de otras vidas, también pues el lugar donde queremos encarnar, en fin, todo ese paquete que de alguna manera configura nuestra encarnación, pues en el suicidio, en pocos casos, pero en algunos aparece, que es la forma en la que nuestra alma decide, ya sea por experiencias de otras vidas o por vivir la propia experiencia de lo que conlleva el suicidio, lo determina, ya viene determinado previamente en nuestro pacto de alma. También en ese pacto de alma hemos encontrado experiencias que la persona decide vivir esa experiencia del suicidio también como un pacto de almas hacia las personas que están a su alrededor para de alguna manera impulsar su proceso evolutivo y en conciencia. Evidentemente, como os he dicho, son casos muy, muy reducidos. El suicidio no es una forma habitual que determina nuestra alma para desencarnar, pero tenemos que saber que en algunos casos esta opción ya está planificada antes de bajar. Siguiente reflexión, y seguimos adentrándonos en todo esto, ¿no? Lo que impera cuando nosotros bajamos, es decir, cuando ya encarnamos, hemos hecho esa planificación de la que os decía, hemos planificado nuestra encarnación con todos los pactos habidos y por haber. Cuando nosotros ya encarnamos, tenemos y estamos dotados del famoso libre albedrío. Es decir, nuestra alma tiene esa capacidad de poder ir hacia la dirección que se ha marcado, es decir, esa misión, esa visión de vida, con todas las experiencias que de alguna manera nosotros nos comprometimos a vivir en esta escuela de la vida, ¿verdad? Para al final aprender
Es decir, nos determinamos ciertos aprendizajes y nos comprometemos a, de alguna manera, vivir esos aprendizajes que, insisto, se traducen en experiencias a veces dolorosas, a veces menos dolorosas y en experiencias a veces cumbre, sin lugar a dudas, que son las experiencias que, de alguna manera, son esos retos que tiene nuestra alma para poder impulsar nuestra evolución. Y es ahí donde está muchas veces el valor de la encarnación, ¿no? En experiencias duras, en experiencias importantes que de alguna manera las hemos previsto ya antes de bajar, las hemos marcado, porque está ahí el aprendizaje que nosotros queríamos. Evidentemente, cuando encarnamos aquí nos olvidamos, pero deberíamos recuperar también esa visión de tener presente que esas experiencias nosotros las hemos elegido, nuestra alma de alguna manera las determinó para vivir estas experiencias en esta escuela de la vida. Bien, os decía que ese libre albedrío sigue imperando y es nuestra alma la que decide, evidentemente, si quiere seguir con el itinerario, con la ruta vital propuesta, marcada inicialmente, o, como en muchos casos pasa, cuando nuestra alma y nuestra dimensión interna observa o percibe que el rumbo existencial que se había marcado antes de bajar está siguiendo unos derroteros completamente diferentes, o bien percibe que no va a llegar a ese lugar el que se había marcado, pues ahí el alma impulsa interiormente un aviso para poder desencarnar, que evidentemente guarda ese sentido profundo con la forma de desencarnar, que la personalidad, porque al final, evidentemente, si esto lo impulsa el alma, al final el que lo acaba de materializar es nuestra personalidad, es decir, nuestro yo físico, mental y emocional, y es la persona con su yo, insisto, físico, mental y emocional, la que determina emplear ese tipo o esa forma para desencarnar, como es el suicidio. Con lo cual, siempre existirá y existe el libre albedrío para decidir en cada momento hacia dónde queremos ir o hacia dónde queramos llegar. No olvidemos que nuestra dimensión interna impulsa el proceso, origina el proceso y nuestra personalidad, evidentemente, asociada es el que lo determina. Y es ahí que la reflexión de comprender el valor que tiene esta dimensión interna. Siguiente reflexión, y vamos ahondando un poquito más. ¿Qué es lo que pasa con las personas, con esas almas que deciden voluntariamente quitarse la vida? Es decir, el mismo proceso que cualquier persona que desencarna de forma natural, de forma, en fin, por la enfermedad, por un asesinato, por múltiples formas, el proceso es el mismo. El cuerpo físico, evidentemente, es el primero que perece. La parte energética se disuelve, como ya sabéis, entre las 24 y las 72 horas y automáticamente en el momento ya que dejamos el plano físico, entramos directamente, nuestro yo emocional y mental entra en el famoso plano astral. Es el primer plano donde ahí entramos absolutamente todos los seres humanos, todas las almas que desencarnamos. Ahora bien, el plano astral tiene diferentes capas, diferentes frecuencias vibracionales. Se habla de 7 subplanos, siendo el primer subplano del plano astral el plano más denso, vibracionalmente hablando, y el séptimo subplano, el elemento más sutil dentro de esa banda de frecuencias que tiene el plano astral. ¿Para qué nos sirve el plano astral? Precisamente el plano astral nos ayuda a despojarnos, a observar, a purificar todo nuestro ámbito emocional. Es decir, todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros apegos, nuestra forma de ver la vida. Es decir, todos y cada uno de nosotros necesitamos transitar esos espacios. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa en el plano astral? Que al haber 7 frecuencias, cada uno en el momento que desencarna tiene una frecuencia vibracional. Esa frecuencia vibracional principalmente tiene que ver pues, con la vibración que su cuerpo físico presenta, su cuerpo mental y emocional presenta, evidentemente también su ámbito energético. Pues esa frecuencia vibracional es la que directamente condiciona hacia el plano, su plano del plano astral al que vamos a entrar. Por tanto, esas personas que entran o sea, que deciden acometer el suicidio,
evidentemente, por su frecuencia vibracional, lo que pasa es que entran en un plano, en un subplano del astral, que son de los planos más densos, son de los primeros planos del astral. Casi por completud, es decir, casi el 100% de esas personas entran en el primer, como mucho en el segundo subplano del astral, que es un plano muy denso vibracionalmente. Es decir, son esas almas pues, que por razones varias, pues que han tenido una vida con mucho dolor y mucho sufrimiento, pues por su vibración tienen que entrar en un plano que vaya acorde con la vibración que tenían en vida. ¿Para qué? Insisto, para que puedan observarse, para que puedan ir despojándose poco a poco y a medida que van despojándose de sus elementos emocionales, van subiendo de su plano para ir transitando, evidentemente, hacia el famoso plano de luz, que es el plano mental. Pero ese plano astral lo tenemos que recorrer todos y las personas que deciden quitarse la vida, es decir, el suicidio, entran en ese mismo plano. Entran en ese mismo plano astral, pero en las primeras capas, en los primeros planos, frecuencias más densas. ¿Qué es lo que tenemos que percibir ya claramente y desde el punto de vista espiritual? Que en esos subplanos ese mismo dolor y ese mismo sufrimiento que llevó a la persona, a esa alma, a quitarse la vida, va a seguir exactamente igual en ese subplano del astral. Es decir, toda esa carga de dolor y sufrimiento que le impulsó a quitarse la vida es la misma carga de dolor y sufrimiento que va a vivir en primera persona una vez llegue al plano astral. Es decir, de poco nos sirve quitarnos la vida pensando que vamos a cesar el dolor porque no podemos sostenerlo y que vamos a ir a un lugar mejor, porque no va a ser así. Es decir, vamos a vivir en el plano astral para despojarnos, para observarnos todo ese mismo dolor y sufrimiento que de alguna manera estábamos experimentando en la Tierra, lo vamos a vivir en el plano astral. Pero es que además, en ese plano astral, tenemos la capacidad, sobre todo en las primeras fases, de poder ver y de poder oír todo lo que pasa en el plano físico. Es decir, la persona que decide quitarse la vida va a experimentar no solo su propio dolor y sufrimiento que está precisamente en ese plano para ir observándose, para ir quitando y limando todo eso que ha vivido, sino que también va a poder percibir el dolor y el sufrimiento que ha generado a sus seres queridos, a sus familiares, etc. Y evidentemente, pues eso todavía se intensifica más cuando la persona, en este caso el alma, mejor dicho, ya en el plano astral, insisto, que no ha cesado el dolor, que sigue ese sufrimiento que estaba en vida y que sigue llevando en el astral, donde puede incluso ver ese dolor de sus seres queridos, ahí puede llegar a percibir con nitidez, porque hay una observación muy clara, hay una comprensión también espiritual de su experiencia, puede percibir ese famoso arrepentimiento, que nada tiene que ver con la culpa, sino que ve su fotografía de vida, ¿verdad? Con más nitidez, desde una comprensión más profunda, más alejado de toda esa experiencia mundana que quizás le llevó a cometer esa experiencia. Y ahí se vive también ese sentimiento de arrepentimiento, también de observación y de comprensión del por qué se había tomado esa decisión de quitarse la vida, y lo ve de una forma muy clara y de una forma muy nítida, como relatan todas las experiencias de las personas que han podido volver a compartir lo que fue ese intento, por ejemplo, de suicidio. Con lo cual, insisto, en ese plano astral no cesa el dolor, pensando que nos vamos a aliviar o nos vamos a evadir del dolor que en el mundo terrenal estamos viviendo. Allí lo vamos a repetir, lo vamos a intensificar también, porque de alguna manera estaremos viendo a nuestros seres queridos que están atrapados también en un marco de dolor y sufrimiento, y ahí también entra esa comprensión de alguna manera espiritual a través de ese arrepentimiento y a través de esa observación profunda de la experiencia que hemos decidido voluntariamente. Todavía tenemos más que compartir en relación al suicidio, y hay un elemento que es muy interesante y que también se ha documentado y mucho.
En las personas que han cometido ese suicidio se observa clarísimamente que el proceso entre vidas, es decir, el proceso de reencarnación entre que abandonamos el cuerpo y volvemos a encarnar, es más rápido que las otras formas de desencarnar en, entre comillas, condiciones normales. Es decir, es como si se acelerara mucho más, es decir, se cerrara muy rápido el proceso o más rápido que en condiciones normales. ¿Para qué? Para que esa alma vuelva a repetir los mismos aprendizajes que le llevaron a tomar esa decisión de suicidio. De hecho, hay dos leyes, que son la ley de retorno y la ley de causa y efecto, evidentemente, ¿no? Que nos, de alguna manera, nos dicen que hay que volver a repetir, ¿no? O sea, hay que volver a bajar tantas veces como haga falta hasta que realmente hayamos aprendido, hayamos integrado eso que veníamos a hacer y, por ende, esa ley de causa y efecto, tan conocido como karma, y de alguna manera esas causas que nosotros generamos en un momento dado tuvieron unos efectos y esos efectos tienen unas causas. Por tanto, tiene que estar perfectamente equilibrado y tiene que estar perfectamente compensado para que la ley que impera y que rige el orden en la vida siga materializándose, sin excepción alguna. Con lo cual, la ley de retorno, también de ocurrencia, evidentemente, y la ley de causa y efecto imperan en este tipo de encarnaciones que se observa que son más rápidas porque de alguna manera la persona tiene que volver a encarnar para repetir, insisto, esos aprendizajes que se había marcado de vida y que por razones varias pues no acabó de completar y decidió pues quitarse la vida antes de finalizarlas. Y finalmente he podido también investigar y he podido también comprobar, y me parece interesante ya para finalizar poderlo compartir con vosotros, muchos de los suicidios que también se han experimentado, se experimentan, tienen que ver por la pérdida de un ser querido. Es decir, madres que pierden un hijo, incluso parejas que se va la pareja antes, desencarna la pareja en circunstancias determinadas, sea por una enfermedad, sea por otras razones. La persona no puede sostener ese dolor en vida, ¿verdad?, de la pérdida de ese ser querido y decide, pensando, ¿verdad?, pensando dentro de ese dolor, insisto, y sufrimiento interior, que el hecho de quitarse la vida le va a ayudar a poder encontrarse con ese ser querido, ¿no? De hecho, si lo pensamos, podría ser así, pero a efectos reales eso no tiene lugar. Y es muy sencillo porque, como os decía, cuando cada ser humano desencarna, tiene una frecuencia vibracional antes de desencarnar, que es la misma que va a emplear cuando inicie el tránsito en el plano astral. Y cada persona tiene una frecuencia. Entonces, la persona que desencarna a lo mejor va al tercer o al cuarto o al quinto subplano del plano astral, mientras que la otra persona, por su frecuencia vibracional, le corresponde al sexto plano vibracional del astral. Y además, el proceso de avance dentro del plano astral hasta finalizar ese proceso es diferente en cada persona. Hay personas que, en fin, van más rápido porque tienen esa capacidad más de observar lo que han vivido, de ir soltando lastres, de ir comprendiendo, ¿verdad? Y ya abandonan rápidamente el astral y ya entran en el plano mental. Y hay personas que no, que necesitan mucho más tiempo, porque necesitan soltar, necesitan observar esos apegos. Bien, ese proceso es totalmente diferente para cada persona. Es decir, yo puede haber desencarnado mi hijo y mi hijo ya esté, como por ejemplo en el plano mental, en la luz, por ejemplo. Si yo me quito la vida, yo a lo mejor tengo que transitar el plano astral en todas las frecuencias que me corresponda vivir hasta llegar al plano mental, que es el plano de la luz superior, donde allí sí que me podré encontrar con mi ser querido. Pero, insisto, esto no será al momento y a lo mejor tardará tiempo y tiempo. Lo digo porque se ha observado también en ECMs y en terapia regresiva donde la persona decide suicidarse para encontrarse
a posteriori con el ser querido que partió con anterioridad, y lo que se da cuenta es que allí no está su ser querido, es decir, que allí no está la persona, no está su hijo, no está. ¿Por qué? Porque vibracionalmente están en otro momento. Igual ha llegado ya la luz ese ser querido y a él le corresponde todavía vivir una serie de experiencias antes de encontrarse, insisto, en ese plano mucho más sutil. Os he dado, creo que, muchísimas, en fin, reflexiones. Evidentemente es un tema muy delicado donde, os decía al principio, tenemos que evitar cualquier juicio, cualquier etiqueta, cualquier proyección personal al respecto, sobre todo a esas personas que lamentablemente deciden cesar la vida. Como habéis visto, tiene evidentemente un sentido profundo, pero también tiene una implicación a nivel espiritual, es decir, hay una repercusión con esa toma de decisiones, entre otras cosas porque vamos a tener que entrar en los planos más densos del astral, purificar con mucha lentitud pues todo ese elemento emocional que nos ha llevado a quitarnos la vida, vivir en primera persona el mismo dolor y sufrimiento, el mismo, exactamente el mismo que nos impulsó a quitarnos la vida. Y es más, podremos hasta ver y oír y escuchar todo el sufrimiento que de alguna manera hemos cometido a nuestros seres queridos. Lo vamos también a vivir en nuestras propias carnes, ¿no? Con lo cual, y evidentemente, como os decía, para mí es importante también este detalle, la encarnación es muy rápida, es decir, el periodo entre encarnaciones se acorta precisamente porque volvemos a repetir, no vamos a obviar eso que de alguna manera nos impulsó el quitarnos la vida, sino que lo vamos a volver a experimentar de múltiples formas hasta que realmente en esta escuela de la vida podamos aprender, crecer y evolucionar en relación a las experiencias. Y evidentemente, como os decía, no pensemos que quitándonos la vida vamos a reunirnos rápidamente pues con ese ser querido que, pues bueno, también con su sentido profundo, también con su planificación prenatal previa, pues se decidió desde su dimensión interna, pues eso, partir antes que nosotros. Cada alma recorre un proceso bien diferente y evidentemente hasta que no lleguemos todos al plano mental, es decir, al plano de la luz, no podremos reencontrarnos con nuestros seres queridos. Evidentemente eso hay que tenerlo muy presente. Sí que estamos acompañados, es decir, como antes decía, el plano astral no vamos a estar solos, vamos a estar tutelados también, vamos a estar acompañados, pero evidentemente vamos a vivir esas experiencias dolorosas y de sufrimiento que de alguna manera nos impulsaron a tomar esa decisión. Espero que sea de sumo interés, espero que sea de aporte en lo personal y en lo trascendente y seguimos adelante. Os mando un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas gracias.